Hola mi gente de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a realizar esta figura del lado derecho de sus pantallas. En la descripción de este video encontrarán la imagen para que puedan descargar y practicar. Comencemos. Vamos a la vista frontal y croquis. Vamos a trazar una línea constructiva en la mitad para que tengamos como referencia nada más. Y ahora sí. Como vamos a utilizar el método de revolución, vamos a realizar solo la mitad de las medidas en cuanto a diámetros. Primero vamos a hacer a borrador para dar las medidas correctas posteriormente. Ya, y ahora sí, damos las medidas correctas. Para seleccionar diámetros, seleccionamos un punto y el eje de referencia y hacia la derecha. Esta medida es de 132 milímetros. De alto tenemos una distancia de 14. La línea vertical de 14. Y tenemos un total de 92 más 14. Entonces, como yo le cogí desde abajo, le sumamos 92 más 14. Y esa es la medida. ¿Ya? Y ahora sí damos las medidas correctas, que es de 5 de alto. Y también nos dirigimos a la parte superior, que es de 3. Y tenemos un diámetro de 25. Entonces 25 dividido para 2, 12.5. Ya. Un diámetro interno tenemos también de. Entonces para ello trazamos nuevamente para realizar la parte interna de nuestro dibujo. Entonces para ello nuevamente el punto y la línea es de 44, es de una altura de 14. Y también esta medida del diámetro interno, que es de 21. Y corregimos esto. Cuando se tiene que corregir, invertimos. Entonces en este caso es menos 15. Con el menos nada más se invierte. Borramos y colocamos menos 15. No me coge. Cuando es diámetros no vale. Entonces movemos, eliminamos y movemos manualmente. Ya. Y ahora sí. 15. Y ahora sí vamos a dar las correcciones necesarias. De altura tenemos que es de 25. Además tenemos un ángulo de 72. Y un diámetro de 76. Entonces nuevamente al punto y el origen y damos la medida de 76. Ya. Y ahora sí vamos a rectificar estos datos de aquí, que necesitamos que estas dos líneas tengan un espacio de 2 milímetros. Y vamos a trazar una línea de 18 de diámetro para realizar para tener un inicio de donde va a utilizarse el nervio. Entonces nos ubicamos en la mitad y vamos a trazar una línea de diámetro de 36 dividido para 2, 18. Ya. Entonces que se interseque estos dos elementos. Entonces
necesitamos bajar. Ya, revisamos. Ya, ahí está perfecto. A ver, necesitamos también aquí tenemos otra medida además que es de 72, entonces ubicamos la medida de 72 con respecto al origen de la parte superior. Entonces ubicamos esa medida que es de 72 y allá se corrige. Ya, y ahora sí, en este punto vamos a dar inicio a un nuevo plano para no complicarnos. Entonces eliminamos todo para que se nos cierren nuestros elementos. Ya, ahí ya se nos cerró. Y ahora sí, revisamos última vez. 12, 15, 2. Tenemos un espesor de 3, 72, 5, 14. Sí está correcto. Ya, ahora sí, operaciones, revolución y aceptamos. Vamos a realizar este chaflán de la parte superior de 45 grados. Para ello venimos a redondeo, chaflán, y seleccionamos la arista. Eliminamos y seleccionamos un chaflán de 45 grados y 2 milímetros. Y aceptamos. Ya, ahora sí, necesitamos hacer visible nuestro croquis. Ya, y ahora sí necesitamos crear un nuevo plano. Entonces para ello venimos a geometría de referencia, plano, seleccionamos una cara de la vista planta y seleccionamos nuestro punto y aceptamos. Ya, aquí debemos realizar los cortes. Y ahora sí, para los cortes nos ubicamos en el plano creado, croquis, control 8, y ahora sí trazamos los cortes, que en este caso tenemos unos cortes de 60 grados y un espesor de 5. Entonces para ello vamos a trazar una abertura de 60 grados desde el origen. Damos el ángulo correcto y trazamos paralelas, 60 grados y dos líneas. Ya, damos la condición que estas líneas sean paralelas. Ya, y ahora sí damos la medida correcta. En este caso son de espesor de 2.5 a cada lado y la de abajo de igual manera 2.5, porque en total es de 5 y solo estamos considerando la mitad. Y ahora sí trazamos, podemos trazar un arco, a ver, arco, punto centro, y ya, y ya está el elemento. Ya, y ahora sí extendemos. Ya, y ahora sí eliminamos todo lo que no necesitamos. Ya, además necesito crear una nueva circunferencia de diámetro de 36. Entonces damos la medida que es de diámetro de 36. Ya, entonces hasta aquí debe llegar nuestros elementos. Entonces extendemos, extender entidades, y extendemos a cada lado y eliminamos. Ya, ahí está de forma correcta. Y ahora sí, el siguiente paso es extruir corte. Venimos a extruir corte
y vamos a seleccionar y vamos a extruir hasta este vértice de los 5 milímetros. Entonces pongamos hasta el vértice y seleccionamos y aceptamos. Control 7, giramos, ya. Y ahora sí, en este corte necesitamos reproducir por 6 veces. Entonces venimos a matriz circular, seleccionamos la dirección y como pueden ver no se posiciona en el origen. Para ello, para no complicarnos la vida, venimos a croquis, seleccionamos cualquier cara y realizamos una circunferencia de cualquier diámetro. Venimos a operaciones y matriz conducida por curva, y ahora sí seleccionamos el croquis y buscamos la operación final que hicimos de corte y duplicamos en 6 veces y aceptamos. Ya, ahí ya tenemos de forma correcta los cortes. Ahora sí ocultamos lo que aprendimos anteriormente, que son el plano y los croquis. Ya, ahí ya se ve de mejor manera. Ahora la parte final es de la parte inferior, hacer los cortes. Nos ubicamos en la parte inferior, croquis, control 8 para posicionarnos y lo mismo. Vamos a trazar un ángulo de 60 grados. Además vamos a trazar dos circunferencias, una de 82 y la otra es de 107. Entonces trazamos dos circunferencias y damos las medidas correctas. 82 y la exterior es de 107. Ya, ahí está perfecto. Vamos a en la de 107 a realizar una circunferencia en el ángulo superior de 90 grados con una diámetro de 12, una circunferencia con diámetro 12. Y ahora sí vamos a realizar el corte, y para ello trazamos una línea que no interseque en ningún lado y vamos a colocar que esta línea con la circunferencia de 82 sea tangente. Ya, y ahora sí venimos al origen y trazamos una línea con un ángulo que sea de la mitad, en este caso es de 30 grados, y posicionamos nuestra línea tangente entre las dos líneas y colocamos que esta sea perpendicular. Revisamos que interseque o le movemos un poquito si vale. A ver, necesitamos que interseque los dos extremos. Extender entidades, ya ahí está el punto verde y acá nos falta eliminar. Entonces nuevamente recortamos esta parte. Ya, ahí está perfecto. Y ahora sí vamos a proceder a cortar los elementos. Eliminamos los excedentes y vamos a cortar. Además me falta una circunferencia de X distancia para que se mantenga. Lo cortamos. Ya se marcó. Para que no me dé problemas, venimos a operaciones, extruir corte, seleccionamos los elementos y vamos a colocarle por todo y aceptamos. Ya, ahora sí necesitamos de estos elementos reproducir en 3 veces. Entonces lo mismo, para que no nos dé problemas, nos ubicamos en cualquier parte pero con dirección al origen y nuevamente venimos a operaciones,
Salimos del croquis y seleccionamos matriz conducida por curva. Se selecciona la circunferencia y vamos a seleccionar el corte. A este necesitamos reproducir por 3 veces y aceptamos. Y eso sería todo. Ocultamos nuestro croquis de referencia y ahí tenemos ya nuestra pieza concluida.